Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Es la bienvenida a Entrenamiento para la Vida, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros la leemos. Y si ya está en el pasaje, voy a darle lectura. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Dice la palabra de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre tu palabra, Señor, lee nuestra vida de la manera como nadie lo puede hacer. Ni aún, Señor, las personas más cercanas a nosotros pueden conocer las intenciones y motivaciones del corazón como tu palabra lo ha conocido en este momento al leerla. Señor, la recibimos con esa seguridad, Señor, que así como los cielos y la tierra pasarán, solamente tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor. Amén. Es un pasaje en el que el Señor Jesús le dice a sus discípulos la necesidad de ir a otro lado. El pasar a otro lado es muy importante porque Él les va a dar un entrenamiento. Esto tiene que ver con una preparación que Él les va a dar a sus discípulos. Le he tratado de explicar en diferentes reuniones anteriores la diferencia entre enseñar y entrenar. Enseñar es algo meramente teórico, mientras que entrenar es la práctica. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que suban a la barca porque van a ir al otro lado, el propósito es un entrenamiento de cómo enfrentar los obstáculos en la vida. Y lo primero que el Señor les va a enseñar es que la mayoría de las personas tenemos conceptos equivocados acerca de los obstáculos. La mayoría fuimos enseñados desde niños que los obstáculos son malos. Nos entrenaron de esa manera nuestros padres, por más que trataron de educarnos de la mejor manera, nos entrenaron haciéndonos creer que los obstáculos eran malos, así que desde que nos enseñaron a caminar, trataban de quitarnos cosas con las que nos tropezáramos o nos estorbaran. Y mientras tratábamos de aprender a caminar, aprender a vivir la vida, nuestros padres trataban de quitarnos obstáculos, peligros, cosas que impidieran que nosotros avanzáramos. Y crecimos con esa idea de que los obstáculos en la vida siempre tienen una connotación negativa. Y entonces nos volvemos adultos, establecemos relaciones, tal vez nos volvemos profesionales en algún área, desempeñamos una labor, un trabajo, e inevitablemente, siempre que hay un obstáculo, nuestra reacción es negativa, porque fuimos entrenados de esa manera. Así que el Señor Jesús va a entrenar a sus discípulos sobre qué hay del otro lado de un obstáculo, porque no solamente les va a enseñar cómo funciona esto de la vida cotidiana, de la vida diaria, sino que les dice que van a ir al otro lado
de los obstáculos, al otro lado de las cosas complicadas, de las cosas difíciles que muchas veces nos han hecho renunciar, nos han hecho desistir de continuar en algo que Dios nos llamó a hacer. Los obstáculos llegan a ser más poderosos y más fuertes que el llamado de Dios a algo que tenemos que desempeñar o que tenemos que hacer. Y el Señor, al subirlos a la barca y decirles vamos a otro lado, tiene no solamente el propósito de entrenarles y de cambiar alguna interpretación acerca de los obstáculos o algún concepto acerca de ellos, sino también tiene como propósito que dejen el pasado. Porque si hay un lugar donde al enemigo le gusta mantener a las personas, es en el pasado. Por bueno que sea, por malo que sea, es pasado. Y no puede ser mejor que las promesas que Dios tiene para tu futuro. Pero el enemigo quiere que te mantengas en el pasado, interpretando la vida de una manera distorsionada, equivocada. Y aunque ellos habían tenido experiencias con el Señor ya en su ministerio, cuando Él les dice vamos al otro lado, quiero que aprendan lo que hay del otro lado. Y van a tener que pasar por un obstáculo. Los obstáculos, diga conmigo, son necesarios. Son necesarios. Tan necesarios que el entrenamiento, la razón por la que les dice que tienen que ir al otro lado es para enseñarles lo que hay del otro lado. Pero es real también. No estoy fantaseando y alejándome de la realidad. Por supuesto que no. Los obstáculos son incómodos, son molestos, frustrantes. ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién no ha estado en un obstáculo que te impide ir a un lugar, estar en una circunstancia, disfrutar algo, pasar a otra temporada de tu vida y no puedes hacerlo porque hay un obstáculo incómodo, molesto? Y la mayoría de las ocasiones los obstáculos nos sorprenden porque no vas por la vida pensando, por el entrenamiento que tuviste desde niño, que cada vez que pretendes hacer algo, que intentas hacer algo, habrá un obstáculo. Nadie va así. Te sorprende. Y dice la palabra de Dios que entonces cuando subieron a la barca, se levantó un obstáculo. Un obstáculo que el Señor Jesús sabía que habría. Sabía que era parte del entrenamiento. Porque les iba a enseñar que después del obstáculo o atrás del obstáculo hay una elevación. Lo que hay detrás de un obstáculo es elevación, es crecimiento, es exaltación, es madurez, es liberación, es desarrollo. Lo que hay detrás de cada obstáculo que tienes que enfrentar en la vida, hay otra dimensión, hay otro nivel. Ellos iban a tener la experiencia de hablarle a cosas inanimadas, a cosas que no tienen una capacidad consciente, expresante, una capacidad moral. Solamente lo puedes hacer en el espíritu, pero ellos no habían tenido esa experiencia. Ahí van a ver cómo el Señor Jesús le puede hablar a los vientos, le puede hablar a cosas inanimadas y tener autoridad sobre ellas. Es decir, que vamos a estar entendiendo la importancia de lo que hay del otro lado de un obstáculo, de una oposición, de una situación adversa. Lo que hay es otro nivel. Diga conmigo, voy a otro nivel. Porque todos inevitablemente aquí estamos enfrentando algo en algún área que es oposición y que lo entendemos como algo negativo. Y entonces nos quedamos atorados,
Nos quedamos atorados porque veo a la oposición como algo que no me debe suceder a mí, algo que no me debe pasar a mí. Alguien tiene que encargarse de quitarme estos obstáculos porque me están impidiendo llegar a donde quiero llegar. Pero la lección y el entrenamiento es que aprendas lo que hay del otro lado del obstáculo. Y del otro lado del obstáculo, lo primero que quiero que entiendas es lo que nos ejemplifica perfectamente bien las águilas, usando la metáfora de las águilas. Las águilas jamás llegarían a una altura y a un nivel si no fuera a través de los huracanes. Los huracanes lo que hacen es que elevan las águilas se meten al ojo del huracán y el huracán las eleva a alturas que ellas nunca alcanzarían si no fuera por eso que nosotros llamamos oposición. Amén. Entonces lo que hay al otro lado de la oposición es elevación, es otro nivel, es otra dimensión espiritual. Los discípulos iban a entender esa dimensión espiritual a la que no habían sido llevados. Habían visto muchas cosas, pero ese era otro nivel. Iglesia, muchos nos hemos quedado en un nivel en nuestra vida espiritual, en nuestra relación de pareja, en nuestra familia, porque cuando aparece el obstáculo, entonces nos detenemos. Cuando aparece el obstáculo, entonces dejamos de avanzar, soltamos, renunciamos. Y no puedes renunciar por algo por lo que estuviste orando. ¿Cuántos estuvimos orando por los hijos, por la relación, por la casa? Estuvimos orando por muchas cosas que después se pusieron difíciles, complicadas y queríamos soltar. Y entonces el enemigo nos quiere mantener en ese nivel. Es un nivel tal vez cómodo, porque no te exige más. Es un nivel tal vez apropiado, porque ya no tienes que invertir más recursos emocionales, físicos, económicos, espirituales. Y entonces te mantienes ahí. Pero no es el nivel en el que Dios te quiere tener, porque entonces la vida de plenitud que Él nos prometió va a estar condicionada o limitada porque yo no he querido pasar ese obstáculo. Dice la palabra de Dios que Noemí tuvo una de las tragedias más difíciles que pudiéramos imaginar en la vida, y es la pérdida de sus hijos y la pérdida de su esposo. Usted sabe perfectamente que Noemí significa divertida, placentera, alegre. Y fue tan difícil que ella tomó una decisión: no avanzar más, quedarme ahí, en mi dolor, en mi pérdida, en mi sufrimiento, en mi pasado, donde exactamente el enemigo la quería mantener. Así que dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, amargura. Y pudo haberse quedado ahí. Pero entonces la vida plena que Dios nos ha prometido iba a estar atorada en una etapa de la vida en la que yo no he querido entender que los obstáculos siempre son elevación a otro nivel. Así que Dios tuvo que usar a Ruth para que ella pudiera ir a ese nivel al que Dios la quería tener. Y se convirtió ella en una mujer totalmente distinta en Belén una vez que salió de esa condición y que enfrentó el obstáculo. Se fue a Belén, su entorno y su vida tomó un rumbo totalmente distinto, la vida plena que Dios había prometido. Amén. Así que lo que hay del otro lado del dolor, de los problemas, a veces de la enfermedad, de la crisis, no es más que otra dimensión. Amén. Otro nivel, liberación. Y la Biblia está llena
de ejemplos. Si usted solamente pudiera leer Hebreos 11, se va a dar cuenta cómo una vez que vas al otro lado del obstáculo, puedes ver la conquista, puedes ver la victoria, puedes ver la liberación, la sanidad, la transformación. Puedes ver muchas cosas que solamente se ven cuando estás dispuesto a ir al otro lado del obstáculo y no quedarte permanentemente ahí. Eso es lo que el Señor Jesús le va a enseñar a estos discípulos, aprendices, de la manera como se enfrentan situaciones en la vida que no puedes evitar, que son parte muchas veces de la dinámica de la vida, pero sí puedes estar entrenado para enfrentarlos. Amén. Así que de ahora en adelante dejaré de ver los obstáculos con una perspectiva negativa, con un lente negativo. Cada vez que haya un obstáculo, ¿a qué nivel me quieres llevar? ¿A qué dimensión? ¿Qué hay detrás de esta situación? Esa es la manera como Dios espera que veas las cosas por las que todo el tiempo estamos pasando o estamos enfrentando. Amén. Dile al que está a tu lado, porque todo está arreglado. Todo está arreglado para que tengas esa vida victoriosa y plena, solamente que la tenemos en etapas diferentes, distintas. Claro que se va a cumplir la promesa de Dios, pero lo que tendríamos que estar experimentando en esta etapa lo vamos a experimentar en 5, 10, 20 años después. ¿Por qué? Por nuestra resistencia a los obstáculos de la vida, por nuestra mentalidad negativa hacia ellos. Así que Dios quiere que los enfrentes, Dios quiere que avances hacia ellos. La historia que más ejemplifica esto es la historia de David. Debe recordar usted perfectamente bien que en el capítulo 17 de Primera de Samuel, David es enviado por su padre a llevarles de comer a sus hermanos que están en el campo de batalla. Y estando en el campo de batalla, llevándoles él la comida y estando con ellos platicando de la batalla, tal vez de la familia, tenían ya días ahí encerrados en esa batalla con los filisteos. Dice la palabra de Dios que mientras estaba platicando David con sus hermanos, Goliat salió a la línea de batalla y comenzó a gritar y a desafiar a los hebreos. Y dice la palabra de Dios que mientras David platicaba y hablaba con ellos, el gigante lo interrumpió. Ahora escúcheme bien. Las interrupciones son introducciones. Escuche. Las interrupciones son introducciones. Dice la palabra de Dios que David solo cumplió con lo que se le había encomendado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el lugar cumpliendo lo que se nos pidió? En la circunstancia, en la temporada, en la relación, en la familia, en el trabajo, en el negocio, cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y mientras estás cumpliendo con lo que se te pidió que hicieras, recibes una llamada, recibes un mensaje que interrumpe lo que tú estás haciendo, que interrumpe la actividad, que interrumpe la relación, que interrumpe la atmósfera familiar. Y nuestra reacción a la interrupción es igual como al obstáculo, negativa. ¿A cuántos les gusta que les interrumpan mientras están comiendo? La verdad. ¿A quién le gusta que le interrumpan mientras está hablando? O mientras estás haciendo una tarea muy importante. Estás bien ocupado y alguien te interrumpe. ¿A quién le gusta realmente que le interrumpan? A los que estamos predicando nos gusta que nos interrumpan. Yo creo que a nadie le gusta que le interrumpan. Pero aquí vas a aprender algo. Una vez que entiendes esto, tu perspectiva de los obstáculos va a tomar un rumbo distinto, una perspectiva diferente.
y los vas a enfrentar de una forma totalmente opuesta como lo hacías antes. Porque dice la Escritura que cuando David estaba platicando con sus hermanos y fue interrumpido por el gigante, esa fue la introducción a la batalla. Esa fue la introducción a otra dimensión. David no era un guerrero, era un pastor de ovejas. David no iba a combatir con nadie, David solo iba a llevar de comer. Pero tienes que aprender que las interrupciones en la vida son las introducciones a otra dimensión, a otro nivel, a otra circunstancia que no sucedería sin el obstáculo, sin el impedimento, sin la interrupción, sin eso que nos molesta, que nos agrada, que no nos agrada, que nos incomoda. No sucedería si no fuera por la interrupción. Así que di al que está a tu lado: ahora sí, interrúmpeme lo que quieras. Aleluya. Ya entendí. Antes me molestaba que me interrumpieran. Antes me molestaban los obstáculos. Ya entendí que la interrupción es la introducción a otro nivel, a donde me quiere llevar Dios. Así que cuando tú estás haciendo algo, estás cumpliendo el propósito de Dios en algún área de tu vida y te interrumpe un problema con un familiar, te interrumpe la pérdida de un familiar o la pérdida de trabajo o la pérdida económica, te interrumpe, tu reacción a esa interrupción debe ser: esta es mi introducción. Esta es mi introducción a otra dimensión. Amén. Aleluya. ¿Hace cuánto que no experimentas una interrupción? ¿Hace cuánto que no experimentas el que se interrumpa tu estilo de vida? Tus actividades cotidianas, tradicionales o acostumbradas, están todas muy planeadas, muy organizadas. Tu vida lleva mucho tiempo así, plana, y no hay interrupciones, y tal vez no hay obstáculos. Lo más probable es que no estés en otro nivel, es que no estés en otra dimensión. Porque lo que hace que estés en otra dimensión es cuando el Señor te dice: vamos al otro lado. Vamos al otro lado del obstáculo. Pero si no tienes el obstáculo y si no tienes la interrupción, no puedes ir al otro lado. Esa es la introducción a las nuevas dimensiones, a las nuevas realidades espirituales. Amén. Amén. Así que David entonces va a hacer algo tremendo. Porque cuando sucede la interrupción, él va a tomar una decisión. La decisión de dejar de ser un pastor de ovejas y convertirse en un guerrero experto en matador de gigantes. Así fue conocido David. ¿Cuántos posiblemente toda nuestra vida seremos solo una cosa? O nos conciban solamente en una etapa, en una dimensión. Y tú dices: es bueno, está bien que ese ejemplo o ese testimonio o esa vivencia se le quede a la gente de mí. Está bien. Pero si Dios quiere llevarte a otra dimensión para que subas el nivel, a veces no es solamente, iglesia, porque Dios quiere hacer algo en ti. Es porque las generaciones que vienen después de ti pueden aspirar a cosas todavía más grandes. Los que vienen los miércoles, estoy hablando sobre una serie de liberación. Y estoy hablando sobre la importancia de que lo que no transformas, lo transfieres. Lo que tú no transformas, lo transfieres. Si tú no transformas en tu vida
tu percepción de los obstáculos, tu percepción de las interrupciones de la vida, tú las vas a transferir. Y los que vienen detrás de nosotros también van a atorarse constantemente en cosas en las que no deberían ya atorarse ellos, porque nosotros les estamos dejando un legado de conocer a Dios, de tener al Señor en nuestra vida para enfrentar esas situaciones y superarlas. Así que David iba a ser conocido como el matador de gigantes por una interrupción. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitas una interrupción. Aleluya. Ahora David va a hacer algo que tenemos que aprender en esos momentos. Dice la palabra de Dios que cuando él oyó el desafío del gigante, cuando el gigante interrumpió la charla que tenían en sobremesa con sus hermanos, dice la escritura que David hizo preguntas victoriosas. Diga conmigo, preguntas victoriosas. Las preguntas victoriosas son el resultado de las investigaciones victoriosas. Así que entonces el David le dijo: a ver, está grandote el reto, el gigante es de veras, no es un sueño guajiro, no estoy jugando a las maquinitas a que venzo a 100 en un minuto. No, este es el mundo real. Era un gigante de unos 3 metros de altura. Pero a ver, ¿qué le van a dar al que venza al gigante? Investigaciones victoriosas. Eso hizo Moisés. Cuando Moisés envió a los 2 espías a reconocer la tierra de Canaán, el propósito de esa investigación era una investigación victoriosa. Quiero que vayan, reconozcan la tierra, me traigan el fruto de la tierra, me traigan un informe victorioso. Dice la palabra de Dios que solamente Josué y Caleb tuvieron esa perspectiva, esa interpretación de los obstáculos y de la interrupción. Y fueron con Moisés y le dijeron: Moisés, los vamos a vencer, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová de los ejércitos, los vamos a derrotar. Una vez que haces una investigación victoriosa, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque David no dijo: ¿y si me matan? ¿Y si pierdo? ¿Y si no gano? ¿Cuántos hacemos preguntas que no son victoriosas, que no corresponden a lo que ahora somos en Cristo? Y en lugar de hacer preguntas victoriosas, hacemos preguntas de derrota y fracaso. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo mi relación? ¿Y si me cae la demanda de divorcio? ¿Y si me enfermo? Y son puras preguntas de derrota. No es lo que hizo David. Lo que hizo David es: ¿qué le van a dar al que enfrente a ese gigante? Pues le van a dar una buena lana. Lo van a eximir de impuestos y le van a dar a la hija del rey. Ese es un informe victorioso. Qué distinto cuando preguntas por una persona que está enferma. Qué distinto. ¿Y se irá a recuperar? ¿Se va a componer? Ve preparando la casa porque va a regresar compuesto, sano, restaurado, bendecido. Haz investigaciones victoriosas, no de derrota. Amén. Así que quiero que entiendas esto, porque de eso se trata la historia de Marcos, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: vamos al otro lado, porque quiero que aprendan que siempre detrás del obstáculo hay otro nivel. Te puedes quedar en el nivel que estás, es muy respetable, y jamás Dios te obligará a ir a otro nivel. Lo que hará Dios
es que constantemente estará hablando a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, para ir más allá. Ir más allá. Si la victoria está asegurada, si la pelea está arreglada, lo único que tienes que hacer es preséntate en la batalla, por lo menos. Amén. Si te dijeran que la batalla que vas a enfrentar está arreglada para que ganes, que los árbitros están arreglados para que siempre pierda el Guadalajara y ganes tú, tus equipos, pues ya nomás preséntense, hombre. Van a ganar como quiera. Está todo arreglado. Ese es otro nivel, es otra dimensión. Es otro nivel cuando cada cosa que enfrentas sabes que está arreglada para que tengas la victoria. Amén. A veces no te sientes victorioso, lo sé. A veces no ves que la victoria esté acorde a como tú esperabas que se diera. A veces no son las cosas como quisiéramos que ese fuera el final. Pero para que sea como crees que debe ser, haz una investigación victoriosa. Haz preguntas victoriosas. ¿Y si mi hijo cambia? Si mi hijo cambia. ¿Y si todo se arregla? ¿Y si se sana? ¿Y si mejora? ¿Y si las cosas toman un rumbo diferente? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, dice la palabra de Dios, que cuando ellos enfrentaron la tormenta y pasaron al otro lado del lago de Genesaret, dice la escritura que inmediatamente les estaba esperando el endemoniado gadareno. Amén. Y tú dices, voy saliendo de un obstáculo, voy saliendo de un momento difícil, inmediatamente me enfrento al endemoniado gadareno. Sí, pero ya tenías experiencia. Dile al que está a tu lado, ya tienes experiencia. Cuando no tienes experiencia, se te hace muy fácil renunciar a los obstáculos. Se te hace muy fácil soltar. Se te hace muy fácil no enfrentar las cosas. Se te hace muy fácil cambiar de una situación a otra. Pero cuando ya tienes experiencia, ya no renuncias con facilidad. Así sea un endemoniado, así sea la muerte, sabes que Él los venció. Amén. Amén. Él lo dijo. Él lo dijo. Que Él venció al diablo, a la muerte, al infierno. Él lo venció para que tú seas un victorioso. Eso es lo que hay detrás de cada obstáculo. Amén. Y sé que enfrentamos toda clase de obstáculos. Pero del otro lado de toda clase de obstáculos, el que sea que estés enfrentando, siempre hay victoria en Cristo. Amén. Y si lees el libro de Hebreos capítulo 11, te darás cuenta que cada personaje que aparece ahí, ¿y qué más digo? Dijo el escritor. Tiempo me faltaría contando de Samuel, de Barak, de Jefté, de Sansón, así como de David y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, sacaron fuerza de debilidad, apagaron fuegos impetuosos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué más digo? Ese era el final o lo que había detrás de los obstáculos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que siempre habrá del otro lado. Que dejes de tener una actitud equivocada hacia los obstáculos y hacia las interrupciones de la vida, y que comiences a verlas como Dios las ve.
Él te quiere llevar a otro nivel. Sí, y sabe que has estado orando por eso. Pero no puedes ir a otro nivel sin obstáculos. No puedes ir al otro lado del lago sin el obstáculo en medio del lago. No puedes ir, porque es parte del desarrollo y el crecimiento que Dios quiere traer a tu vida. Iglesia, si hay áreas en nuestra vida en las que requerimos crecimiento, madurez, requerimos avance, requerimos elevación, requerimos otra dimensión, lo que tienes que hacer es comenzar a ver los obstáculos de la manera correcta. Y si estás listo para hacerlo hoy, si estás listo para permitir que las interrupciones lleguen a tu vida porque vas a empezar a entrar a otra dimensión. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.